Hola a todos, bienvenidos, muy buenos días. Una vez más nos encontramos acá en esta meeting que hemos preparado para ustedes de la mano de nuestro aliado estratégico, Cablix. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Si están escuchando bien, por favor, pulgarcito arriba, ahí en las expresiones. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola, Javier, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenos Sí, días. sí, también fuerte y clara. Ah, Entonces tenemos perfecto. bueno en el audio también. Entonces, gracias a las personas que nos dieron el pulgarcito arriba. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Como había mencionado, el día de hoy hemos preparado un tema bastante interesante y de mucho cuidado en el tema de atención al momento de crear redes de FTTH, que son las normas y obviamente las buenas prácticas para que nuestra red se asegure en su tiempo de vida útil. Recordemos que una red de fibra óptica está diseñada para que tenga al menos una durabilidad de 25 a 30 años. Así que de la mano de nuestro gran colega Marco Estacio, representante para Latinoamérica de Cablix, vamos a tener esta charla. Marco, bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos. El público es tuyo. Para aquellos que estén interesados durante esta charla y tengan alguna consulta, el chat está abierto. Vayan escribiendo, la vamos a ir leyendo y vamos a ir resolviendo esas consultas que surjan. Adelante, Marco. Un gracias, Javier. ¿Cómo están todos? Buenos días. Es un gusto poderme dirigir a ustedes el día de hoy. Como Javier ya había comentado, soy representante de Cablix para la región. Tal vez algunos de ustedes ya han estado en otras intervenciones similares. Lo primero que me gustaría comenzar diciendo, y voy a tomar hoy un par de minutos de su gentil tiempo, para presentarles a Cablix, si es que alguien no sabe lo que Cablix es. ¿Verdad? Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones. Es decir, que nosotros comercializamos nuestros productos por medio de nuestros mayoristas, locales o pueden ser mayoristas regionales. En este caso, nuestro mayorista es ZC en Ecuador, entonces por medio de ellos ustedes pueden adquirir nuestros productos. Tenemos fábricas en India y fábricas en China y productos no solamente en el área de fibra óptica, sino productos también en otras aristas importantes de las telecomunicaciones, como cable estructurado, por ejemplo, o el tema de rack de telecomunicaciones, organizadores, en fin, ¿no? Lo que tenga que ver con metal mecánica. Tenemos presencia en varios países de la región, en caso de que ustedes tuviesen no sé, penetración un poco mayor en la región, podrán encontrar mayoristas nuestros en otros países cercanos al Ecuador. También, como les había comentado, verá, el tema de la fábrica están en China y en India. Esto tiene que ver con una situación un poco más comercial para poder brindarle a ustedes como nuestros clientes la posibilidad de tener, para no estar, vamos a decir que 100%, 100% comprometidos con la producción en un determinado país. Ustedes podrían escoger cualquiera de estas dos localidades dependiendo de la proyección de su negocio, ¿no? De la dirección de su negocio. También nosotros tenemos productos que seguramente ustedes han podido, los que han podido utilizar nuestro producto, saben que tenemos productos que van a estar compitiendo en el mercado con respecto a sus especificaciones, pero con la calidad de cables. Es decir, que van a cumplir con ciertos requerimientos que de forma estándar se manejan en el mercado. Y entonces por eso toman el nombre de productos estándares, productos que a fin del día cumplen con su especificación, pero son productos que compiten en el mercado. Sin embargo, si ustedes tuviesen la necesidad de productos que se salen un poco del estándar, porque el perfil de su instalación así lo necesita, pues entonces tenemos productos que están en la categoría de premium. Esos productos tienen especificaciones distintas. Si bien es cierto, están fabricados con la misma calidad de productos, pero sus especificaciones son distintas. Entonces, en esos casos, pues podríamos ir nosotros a migrar a los productos premium.
Ahora, no importa si el producto es fabricado en China o si es fabricado en India, si es premium o si es estándar, todos nuestros productos están fabricados con hilos de marca japonesa para poder garantizar el rendimiento de la transmisión de datos por medio del cable. En otras palabras, nosotros no fabricamos los hilos, sino que los compramos a la industria certificada. Eso porque la calidad para nosotros es muy importante. Es una situación que no es negociable dentro de nuestras políticas. Entonces, para un poco cerrar el broche, ¿verdad? Para cerrar la situación, las garantías, por ejemplo, están de 1 año, 5 y 25 años. Esta es una formalidad realmente. Está en el sitio web, ustedes lo pueden encontrar dentro del sitio web de cables, van a www.cables.com y van a ir a la viñeta de garantías y van a descargar las políticas de garantías que están bien claras ahí. Pero como digo, es una situación que está ahí para que ustedes como clientes puedan estar tranquilos. Sin embargo, la garantía de ustedes realmente está en la calidad de producto, de la calidad en la cual nosotros gozamos como marca. Ok, habiendo dicho esto, no lo voy a cansar mucho más tiempo. Bueno, vamos a entrar ya en el detalle que es para lo cual ustedes están hoy, que es básicamente la instalación aérea de fibra óptica en FTTH, pero vamos a enfocarnos en estos 40 minutos que vamos a estar conversando sobre normas y buenas prácticas de instalación. Esperemos que el tiempo no nos traicione y podamos explicar esto un poco más fácil y sencillo. Ahora, lo primero que voy a comenzar diciéndoles es que las instalaciones FTTH, como ustedes ya lo deben saber o lo han de intuir, se instalan en la planta externa. Se instalan en la planta externa. Significa que las normas a las cuales vamos a referirnos tienen que ver con ese ambiente, con ese escenario de instalación a per se. Esas normas están dadas dentro de la TIA, dentro de ISO también, por supuesto. Dentro de ISO está la IEC, ¿no? Dentro de ISO está la IEC y están especificadas dentro de estas normas, ¿no? Dentro de estos estándares, cómo vamos a hacer nosotros para poder, o sea, cómo deberíamos hacer nosotros para poder instalar correctamente un cable que va a ir instalado en postes. Dentro de la 758 ustedes podrán ver todas las especificaciones con respecto a la situación de la llegada al cliente, desde una red tipo campus, en fin, obviamente orientada a la parte exterior. Y dentro de la ISO ustedes van a ver información como por ejemplo tipo de cables que van a usar, con respecto a si es OS1 o si es OS2. También van a ver situaciones como por ejemplo las pruebas de tracción, de compresión, todo lo que tenga que ver con la parte climatológica, todo lo que tenga que ver con rayos ultravioleta, la situación de vibraciones, todo eso va a estar dentro de la IEC como tal. La IEC que está dentro de la ISO, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren tener más información al respecto, pues ustedes podrían simplemente descargar la red, descargar de la red o comprar la norma y mirar paso a paso qué podría ocurrir. Yo voy a hablar de forma general y voy a tratar de puntualizar en los eventos que para mí son más importantes, ustedes tendrían que considerar y podemos tratar en este corto tiempo. Entonces, lo primero que debemos hacer, ya nosotros estamos pensando en la instalación a per se, o sea, en el despliegue. Ya ha ocurrido la etapa de planificación y la etapa de diseño es previo. Pero en el momento de la implementación, los técnicos o las personas que van a estar haciendo el trabajo necesitan conocer temas puntuales, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál es la superficie que yo voy a utilizar? ¿Cuál es esa superficie? Me estoy refiriendo a el poste que voy a usar. Si voy a utilizar poste de madera, si puedo utilizar postes de cemento o postes metálicos, porque son tal vez los postes que yo encuentro dentro de mi infraestructura y están instalados ahí. Bueno, entonces tengo que observar lo que dice la norma. Si hay una norma local en el país, entonces yo observo la norma local. Si no hay una norma local con respecto a esto, tengo que observar la norma internacional. Dentro de lo que yo hablo, siempre voy a hablar de la norma internacional porque yo no sé exactamente lo que ocurre en cada país en este momento. Entonces, dentro de la norma internacional vamos a ver, por ejemplo, NESC, ¿no? Que básicamente una norma que se usa en Estados Unidos y toda la región en realidad, toda la región de América, América del Norte, América Central, América del Sur.
Y también tenemos las normas dentro de la IEC, como yo les comentaba. Ahora, sabemos bien que los postes tienen su primera función, que es el servicio de la red eléctrica. Eso es indiscutible. Sin embargo, también utilizamos los postes para telecomunicaciones. Entonces, cuando nosotros miramos el uso de un poste, la norma me dice que yo puedo utilizar cualquier superficie que tenga disponible. Madera, concreto o cemento y metal. Cualquiera podría utilizar dentro de la norma eléctrica, que es la que revisa en primera instancia las normas para instalación de postes, me dice eso. Pero yo también debo saber, como dije, que yo voy a utilizar ese poste para telecomunicaciones. Entonces, en ese caso, me toca mirar lo que ocurre en la parte de telecomunicaciones. Entonces, si yo voy a instalar, por ejemplo, una red FTTH, yo sé en primera instancia que una red FTTH está para dar soporte, ¿verdad?, a otro tipo de tecnología, como por ejemplo las redes PON, o las redes GPON, que son a gigabit o a 10 gigabit, pero siguen estructuradas todavía dentro de este formato de una arquitectura FTTX o FTTH. Entonces significa que si es una red PON, es una red que es pasiva, no tiene ningún elemento activo dentro de su red de distribución óptica. Y la red de distribución óptica obviamente está en la planta externa. Entonces, desde ese principio, la norma que vigila o la norma que observa o que me dice cómo tiene que ser instalada una red FTTH, me recomienda no utilizar postes metálicos. Esa es la realidad. La recomendación para instalación de telecomunicaciones es no utilizar postes metálicos, pero eso es una recomendación. ¿Ok? Eso no es una situación mandatoria. Yo puedo utilizarlos y debo tener ciertas prevenciones. Ahora, ¿cómo hacerlo en cada una de las superficies y por qué? Nosotros tenemos un webinar que ya creo que hicimos en un momento atrás. Ahí les comparto el sitio web. Ustedes podrían revisar. Todo lo explicamos con detalle, por qué sí, por qué no, cuándo, en fin, ¿verdad? Entonces, ahí en este webinar que está por aquí abajo, en el detalle de la filmina, ustedes pueden ir ahí a YouTube y descargarse el video y luego tener un poco más de información al respecto. Ahora, yo ya sé que voy a instalar, por ejemplo, un poste de cemento, que creo que son muy tradicionales en Ecuador. Entonces yo necesito conocer cuál es el claro. Bueno, ese es el nombre técnico que se le da para el espacio de seguridad del cable en sí. Yo tengo un espacio de seguridad para, por ejemplo, calles principales que son de 5.5 metros, donde van a pasar vehículos, y tengo calles secundarias que son peatonales. Entonces la norma a la que me refería hace un momento me dice 4.5 metros es calle secundaria y 5.5 metros si fuese calle principal. Pero esto está condicionado al poste que voy a utilizar, ¿verdad? Si es un poste de 6 metros, a lo mejor no puedo cumplir con esta norma, no con esta especificación que está dentro de la norma. Entonces yo necesito saber previo a escoger el poste, si bien es cierto, la ruta que yo necesito es esta, por ejemplo, la ruta específica, yo necesito esa ruta, pero tal vez los postes no me acompañan para ello. Pero ¿cómo estoy seguro que eso es así? Pues la única forma de saberlo es por medio de calcular la flecha y luego calcular el tamaño del poste. Ahora, yo necesito saber qué es la flecha, por supuesto. Tenemos también otros webinars que hemos dado previamente, o si no pueden descargarlo de la red, pues pregunten a ZC que les suministren la información sobre estos webinars que hemos dado anteriormente, donde explicamos qué es la flecha y cuál es su función. En todo caso, lo que necesitan saber ustedes es que este evento, o sea, que este fenómeno que se da en la instalación, en el despliegue de cables, tiene que ser considerado previo a la elección del poste o a la elección de la ruta, si quieren verlo de esta manera. Porque puede ser, por ejemplo, que yo tenga un 3%, ¿verdad? Que las flechas siempre son un porcentaje. Yo tengo un 3% y tengo un span de 200 metros, un vano de 200 metros. Si son 200 metros, el 3% va a ser pues 6 metros. Pero si fuese, por ejemplo, 100 metros, entonces, como son el mismo porcentaje de 3%, van a ser 3 metros. Entonces se dan cuenta que es una situación dinámica. O sea, siempre va a ser un porcentaje que yo voy a tomar entre el 1, eso es lo que dice, eso es lo que dice la buena práctica de instalación. Las buenas prácticas dicen que la flecha tiene que ser entre el 1 y el 3%, siempre. Pero
ese valor, que es un porcentaje dinámico, porque va a depender del span, o sea, va a depender de la distancia que hay entre los postes. ¿Ok? Entonces, eso yo necesito tenerlo en consideración previo a escoger la ruta, o sea, antes de seleccionar si el poste funciona o no funciona. Luego de eso, yo necesito saber también cuál es el espacio de seguridad que tengo, que también se le conoce con el nombre de plenum. ¿Cuál es el espacio de seguridad que tengo yo entre los cables de telecomunicaciones y los cables eléctricos, ya sean estos de alta tensión o media tensión? Incluso pueden considerarse, dependiendo del país en que se encuentre, en baja tensión. ¿Okay? Eso va a depender de la norma eléctrica que ustedes estén viendo. Entonces dice, por ejemplo, que un kilovoltio, ¿ok? Un kilovoltio, desde un kilovoltio hacia arriba, es decir, más de un kilovoltio igual a un kilovoltio, en la línea eléctrica yo tengo que separarla 1 metro de distancia. Es lo que dice la norma escrita. ¿Ok? Si fuese menos de un kilovoltio, entonces yo puedo dar menos distancia de 1 metro, hasta 30 centímetros, que es lo mínimo. En el plenum, esa es la seguridad. Entonces yo ya debo saber que, más allá de que exista o no, vamos a suponer que ustedes estén utilizando un poste nuevo, poste que nunca se ha usado, es más, ustedes lo acaban de instalar. Y ese poste que acaban de instalar, en algún momento, como los postes están en la vía pública, seguramente estamos hablando de planta externa, entonces significa que el piso donde ese poste se instaló no les pertenece, aunque el poste les pertenezca, y posiblemente el Estado, ¿verdad? El gobierno o la institución privada que esté administrando ese sector, pues le pida a ustedes la permiso, o simplemente utilice sus postes para montar cables eléctricos, ¿no? Porque recuerden que la primera función de un poste es la instalación de cables eléctricos. Entonces, siempre tiene que considerarse 1 metro de seguridad entre la línea de telecomunicaciones y la línea eléctrica, aunque no esté instalada ahí, que siempre se tiene que considerar. Entonces, ¿cómo yo sé si el poste sirve o no sirve? Estamos hablando ahorita desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico. Yo no estoy hablando de la estructura del poste, si el poste está podrido, por ejemplo, si es de madera, si el poste está en buen estado según su estructura. Estoy hablando desde el punto de vista de la función del poste. Desde ese punto de vista, yo ya puedo saber que yo tengo 3 factores. Primero, la flecha, que debo calcularla dependiendo del span, porque el cable va a tener una catenaria, es decir, va a tener esa especie de seno, ¿verdad? Esa especie de barriguita que hace en el momento de la instalación, y eso va a tener un punto bajo, o el punto más bajo en esa catenaria es lo que llamamos la flecha. Entonces yo debo calcularla para saber, después de la flecha, si me queda el nivel de seguridad, que son los 5.5 metros, si fuese una especie, una calle de primer nivel, o un nivel primario, o 4.5 metros si fuese una calle de nivel secundario. Y luego, pues simplemente agregarle el margen, ¿verdad? Agregarle el margen. Entonces, en cualquier ejercicio, ustedes lo único que tienen que hacer es hacer los cálculos y determinar si el poste sirve o no sirve. No, allí tengo un ejemplo, vamos a sacar aquí el láser para que sea un poco más didáctico. Por ejemplo, aquí yo tengo un, un caso donde me dice que hay un span de 600 metros que existen con una flecha del 2%, ¿no? Estamos dentro del margen, lo que la norma dice, entre el 1 y el 3%. Si calculo de 600 metros, el 2% son 12 metros. ¿Okay? Es decir, que desde el punto de amarre del cable hasta la flecha hay 12 metros. Yo debo decir que tengo la flecha, que son 12 metros, a eso debo agregarle los 5.5 metros si fuese una calle principal, o 4.5 metros si fuese una calle secundaria. Y debo agregarle el metro de seguridad para la parte eléctrica. Con lo cual yo debo concluir que el poste mínimo debe tener 18.5 metros de altura para que funcione y tenga una instalación correcta. Al momento de yo seleccionar en este ejemplo, sabiendo yo que tengo un span de 600 metros, pues el poste no debe tener menos de 18 metros. Yo debo tener un poste alto en realidad, ¿no? Eso es lo que la norma indica.
¿Ok? Y dentro de la norma yo voy a optar por ejecutar la mejor práctica posible. ¿Cuál es la mejor práctica posible? Bueno, la mejor práctica posible no es poner un poste de 18 metros, es poner un poste de más de 20 metros, por ejemplo, ¿no? Ahí ya entra a mí un poco la coherencia, un poco la situación de el sentido común. ¿Ok? Todo eso ustedes lo van a poder ver dentro de las normas. Ahora, lo que dije anteriormente está embebido en algunas otras cosas más que hay que hacer, ¿verdad? Hay otros pasos que no hemos mencionado por la situación de que estamos viendo específicamente el despliegue. Pero en la realidad hay otras cosas que tenemos que ver, como por ejemplo la solución de los permisos para los postes. Sabiendo que estoy en planta externa, donde yo no tengo control de lo que va a ocurrir, donde seguramente yo no soy el dueño de esa área, pues seguramente me va a tocar también pedir permiso o sacar licencias para poder acceder a esos postes. Y dentro de esa solicitud yo debo agregar las normas que voy a utilizar. Como digo, ustedes tienen que mirar si es que esas normas son locales y se cumplen en su país. ¿Ok? Desde el punto de vista internacional, pues apuntar hacia la norma internacional que a fin del día hace eco en las normas locales en caso que existan. Luego ustedes pueden eh, recibir el permiso dependiendo de las políticas que se apliquen en el formulario de la solución de la solicitud de permisos, ¿ok? Pero es importante entender que previo a montarte en un poste, tienes que hacer este paso. Ahora, cuando yo tengo claro que todo lo que he venido haciendo y ya voy a hacer el despliegue, el técnico que recibe el, el canal de comunicación, que en este caso es el cable, y sabe bien que el camino que va a escoger son postes y los espacios son postes, entonces él debe entender que el cable que va a utilizar tiene que ser un cable autosoportado. Y si no es un cable autosoportado y no lo sabe reconocer, pues, o lo sabe reconocer y se da cuenta que no es un cable autosoportado, pues él ya debe entender que ese cable que no es autosoportado tiene que instalarlo por medio de una técnica que se llama la técnica de costura, una técnica de coser, laser, también le llaman, que yo voy a instalar un cable, yo voy a instalar un alambre, yo voy a instalar un elemento externo al cable entre los postes, lo voy a fijar entre sí y voy a coser literalmente la fibra a ese elemento adicional, en cuyo caso todo lo que hemos dicho anteriormente no aplica, ¿verdad? Porque los niveles vamos a decir, de esfuerzo mecánico ya no están sobre la fibra, sino sobre el elemento que está soportando la fibra, que en este caso puede ser a lo mejor un cable de acero, de un cuarto de pulgada, de media pulgada, va a depender de las mediciones que ustedes hayan hecho para ese ejercicio. Pero sí, yo quiero hacer la instalación en un solo paso, que sea una instalación limpia, una instalación rápida, fácil de hacer mantenimiento, pues la elección más, vamos a decir, sensata es escoger un cable que sea autosoportado, que soporte su propio peso y ahí tenemos algunas clasificaciones. Como digo, en este momento no vamos a ver las clasificaciones de los cables, porque sí es autosoportado, por qué no, cuáles son sus elementos, sus cargas mecánicas, su esfuerzo mecánico superior. Ok, no vamos a ver eso en esta conversación, pero tenemos otros webinars que hablamos específicamente de eso y les recomiendo que si ustedes están interesados, pues se lo soliciten de alguna manera a su mayorista local. En todo caso, el cable que tenemos que escoger es un cable autosoportado. Es la recomendación para que sea más rápido, como he mencionado, más limpio y más fácil de mantener. Con lo cual yo voy a tener, por supuesto, un retorno de la inversión un poco más rápido. Ahora, si yo ya sé que es un cable autosoportado, necesito conocer qué es lo que ocurre entre los postes. Había mencionado previamente el tema del vano o del span. En su primera clasificación, pues todos conocemos, todos deberíamos conocer que la distancia que hay entre los postes es conocida como span, ese escenario de instalación. Realmente no es tanto como la distancia entre los postes. La norma especifica que es la distancia entre los amarres de los cables, es decir, entre los herrajes que se encuentran en los postes. Pero al fin del día, un herraje está sobre un poste, entonces es lo mismo decir que la distancia entre los postes. ¿Ok? Vamos a utilizar ese término para que sea más fácil de comprender. Y que esa distancia entre los postes está clasificada en span cortos, span largos, span mediano, span extra largo. Es importante entenderlo porque de eso va
va- eso le va a ayudar a usted a poder dirimir sobre algún problema que exista o sobre alguna buena práctica de instalación. Por ejemplo, yo les puedo decir, si yo voy a poner un cable autosoportado, ¿verdad? De 12 hilos y 100 metros de span, va a tener un formato, va a tener una forma, va a tener un peso, va a tener un diámetro, va a estar estructurado de cierta manera de que soporte esos 100 metros. Pero si yo después me doy cuenta que el escenario cambia y ya son 500 metros de span, entonces ya no voy a, y el cable va a cambiar en su estructura, va a cambiar en su diámetro, va a cambiar en su estructura interna, va a cambiar en su peso, va a cambiar en su radio de curvatura, todo va a ser distinto. Y con ello, los herrajes que soportan ese cable también van a cambiar. Entonces es importante entender cuando estamos hablando de span corto y cuando estamos hablando de un span largo, porque de eso va a depender sus cargas o sus esfuerzos mecánicos. Sí, yo ya debo entenderlo. Ahora, este span es el más conocido por todos, creo que lo podemos dominar bastante simple porque es un concepto bastante fácil de comprender y sirve para determinar la longitud de los enlaces, para hacer inventario de materiales, cuánto de fibra voy a utilizar, cuánto de inventario voy a utilizar, de herrajes, por ejemplo, y también me sirve para un diseño. Cuando yo estoy haciendo el estructurado o el esquemático de la red, pues yo voy a poner el span correspondiente dependiendo de los postes que tenga en el sitio, la implantación de los postes. O sea que este span es el más conocido por esa razón. Sin embargo, la clasificación del span no muere ahí. Hay una clasificación que es un poco más oculta, por decirlo de una manera, pero que los fabricantes utilizamos para fabricar el cable. De ahí es que luego, cuando nosotros hacemos una, vamos a decir, cuando nosotros queremos comprender cómo funciona el spam, queremos comprender por qué utilizo de esta manera o por qué lo utilizo de alguna otra forma, a veces se torna un poco confuso. Incluso a veces es abrumador pensar en el tema y le damos esa responsabilidad al fabricante. Pero la verdad es que nosotros como instaladores debemos entender cómo funciona. Este es un span que está dentro del NESC, ¿no? Que vimos en la norma anterior, ¿no? Que lo que significa es básicamente, en este caso, la N que es de National, la E que es de Electric, la S que es de Safety o de seguridad, y la C que es de código, de code. Eso es lo que significa el NESC. Es una norma local en Estados Unidos, pero que se genera internacional para toda la región. Y esa norma, o sea, ese tipo de span, que es un span en realidad está dentro de su especificación, lo que mira es realmente, no mira la distancia, o sea, está relacionado con la distancia, por supuesto, pero no, su foco principal no es la distancia entre los postes, ¿no? Sino que la distancia entre los postes es un resultado de la cantidad de hielo o la cantidad de viento o de la parte climatológica que ocurre en ese ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener ligero, donde yo no tengo nada de hielo, y una cantidad moderada de viento de hasta 60 kilómetros, perdón, hasta 90 kilómetros por hora. Y ustedes dirán, 90 kilómetros por hora no es moderado, es bastante, pero son los picos, picos de hasta 90 kilómetros por hora del viento, ¿no? Usualmente se calcula 60 kilómetros por hora, usualmente. Y luego tenemos nosotros la parte mediana, donde yo ya tengo hielo, donde yo tengo nieve, donde yo tengo una cantidad en la superficie del cable, dependiendo del diámetro del cable, pues se va a acumular más o se va a acumular menos, pero vamos a decir que 0.25 pulgadas por cada milímetro. Eso es lo que considera la norma. ¿Y qué quiere decir con eso? Que el cable que va a estar sometido en esas condiciones va a estar construido distinto, no va a estar construido diferente, de tal manera que pueda soportar su propio peso más la carga que en algún momento pueda apilar en su vida útil, en esa condición. Y lo mismo cuando es pesado. Entonces, cuando se determina de esa manera, los spans van cambiando, cambian. ¿Y para qué sirve eso? Sirve para que cuando ustedes estén haciendo una instalación, pues puedan determinar con criterio, ¿verdad? Si el cable que tienen en sus manos o la especificación que tienen en sus manos es compatible o no con la realidad que ustedes están viviendo en su escenario. Para eso sirve. ¿Ok? Ahora mismo no voy a entrar en detalle de desmenuzar lo que la norma implica, porque realmente es más profundo que lo que le estoy diciendo, pero es importante que sepamos que el span está compuesto por dos partes. El primero, que es
la parte de la longitud, la parte longitudinal, y la segunda que tiene que ver con la parte climatológica. Es importante eso. Entonces, ya vimos nosotros que el cable que vamos a utilizar es un cable autosoportado, pero realmente es solamente eso lo que tengo que saber como técnico, que el cable es autosoportado. Yo necesito saber también que el cable que voy a utilizar o que debería utilizar por norma es un cable que es autosoportado para que sea un solo paso, pero también tiene que ser dieléctrico. ¿Ok? Tiene que ser dieléctrico. No es capaz de transmitir pulsos eléctricos por su estructura. Eso es lo que significa dieléctrico. Entonces, si yo utilizo un cable que es no dieléctrico, es decir, que tiene algún tipo de metal, por ejemplo, ya sea en su mensajero, ya sea en su piel, como su chaqueta, armadura, lo que sea, yo necesito saber que no es indicado, o sea, está contraindicado para las instalaciones aéreas, instalaciones en poste, está contraindicado. Pero si por alguna razón yo necesito hacerlo, ¿verdad? Necesito poner un cable que es no dieléctrico, entonces yo necesito entender que hay una salida para eso. Esa salida es utilizar la 607 de la TIA. Se llama unión equipotencial y puesta a tierra. Ese es el nombre correcto. Tienes que estudiar cómo se hace, porque lo que vas a hacer es unirte equipotencialmente a la tierra que ya existe. Ahora, si no existe una malla de tierra, sea un electrodo a tierra, si no existe vas a tener que construirlo. Alguien tiene que construirlo si tú no eres experto en el tema. Pero es necesario para que descarguen por ahí todas las corrientes parásitas que se podrían encontrar en ese escenario. ¿Ok? Como vimos en la presentación anterior. Entonces, el poste es un poste adecuado. Check. ¿Verdad? Luego el cable, que es el camino que voy a tomar, o sea, es el canal de comunicación, debe ser el canal adecuado también con respecto a si es autosoportado y dieléctrico, con el span correcto, con las tracciones mecánicas correctas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo la voy a poner en la planta externa. Ahora, en la planta externa yo no tengo control en nada de lo que he visto anteriormente. Pero ¿qué ocurre cuando yo escojo un cable que la estructura no es la correcta? Hay dos estructuras solamente posibles para la fabricación de un cable. Una es la estructura que se llama, hablando de planta externa, ¿verdad? Estamos hablando de lo que se llama OSP, ¿no? Outside Plant. Cuando hablamos de planta externa, solamente hay dos estructuras que yo puedo utilizar. ¿Ok? La estructura que, aunque sea planta externa, está dentro del edificio, aunque suene un poco raro, ¿verdad? Porque parte de un lugar y luego va hacia la calle, y la estructura que está fuera del edificio. ¿Ok? Que es conocida también como OS1 y es conocida como OS2, dentro de las fibras monomodo. Entonces, dentro de esas dos estructuras yo tengo la estructura que es conocida como loose tooth, ¿verdad? Y la estructura que es conocida como pipe buffered o estructura ajustada. Estructura holgada, pipe buffer, o estructura ajustada. Perdón, estructura holgada, que es loose tooth, o estructura ajustada, que es pipe buffered. Nosotros necesitamos saber que si vamos a la ODN, ¿verdad? A la parte externa, la fibra que tenemos que utilizar es la fibra de estructura holgada, conocida como loose tooth. Esa es la fibra que tenemos que usar, ¿no? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo funciona? Lo explicamos con detalle en un webinar que hablamos sobre las estructuras de los cables. En este caso, usted debe saber que el cable que va a utilizar es un cable loose tooth, un cable de estructura holgada. La razón es bien simple, es una razón que tiene que ver con la estructura, con la situación de la humedad, por ejemplo. Si yo voy a estar soterrado, si voy a estar en postes y hay condiciones húmedas, entonces va a ayudar para la humedad. Y también, como yo estoy en la planta externa y yo tengo movimientos oscilatorios, tengo vibración, tengo viento, tengo condiciones que en algún momento yo no puedo controlar, pues claro, va a ser mejor para la tracción del cable. Y esos cables tienen algunos formatos. Aquí tenemos nosotros algunos formatos dentro de nuestros productos. Tenemos cables con ADSS, que es lo que se llama específicamente así. ADSS, que es All Dielectric Self-Supporting, ¿no? Cables completamente dieléctricos autosoportados. O pueden ser que sean cables All Dielectric Self-Supporting de un solo tubo.
O puede ser que sean cables incluso de secos, All Electric Self Supporting, pero sin gel. O puede ser que sean cables All Electric Self Supporting, pero armados, ¿verdad? Y luego lo tenemos de una chaqueta, de doble chaqueta, diferentes diámetros, diferentes span. Bueno, el universo posible de cables para el ambiente que ustedes necesiten está disponible dentro de nuestros portafolios. Solamente ustedes tendrán que, por supuesto, referenciar esto a su gerente comercial y él va a guiarlos un poquito más por donde el camino que deben transitar para llegar al producto correcto. Sin embargo, si esto no fuese suficiente, ustedes podrían contar con nosotros para ese soporte directo de fábrica para poder resolver sus necesidades puntuales. Pero bueno, volvamos al tema. Cuando hablamos de la instalación del cable, ¿verdad? De la instalación como tal, yo tengo que saber que el cable va a ser instalado por tracción y que el cable va a estar instalado en un lugar, en un ambiente, cualquiera que este sea. Hablamos de Ecuador, ¿verdad? En Ecuador yo tengo la costa, ¿verdad? Tengo la sierra y tengo el oriente. Y el ambiente es distinto con respecto a la parte climatológica, ¿verdad? Tal vez si yo no me voy más a la parte más hacia la parte andina, hay mucho frío y tal vez haya condiciones de hielo incluso. No voy a pensar igual que en la costa, ¿verdad? No voy a pensar igual que la costa. Si me voy más al oriente, tal vez tenga situaciones más húmedas, ¿no? Me estoy explicando mejor. Entonces, eso tiene que ver con el ambiente en el cual va a ser instalado. Y ese ambiente en el cable va a ser instalado está relacionado con una situación que nosotros llamamos con la elongación del cable. Si bien es cierto, la instalación se hace por medio de tracción manual o mecánica, ¿no? Por algún tipo de elemento, ¿no? Un tipo de herramienta que ale el cable. Eso es cierto. Pero una vez que el cable está instalado, también el cable tiene tensión nominal. El cable aquí instalado, hay tensión nominal ahí, que también tengo que considerar. Ahora, todo eso está dentro de la especificación del cable. Cuando ustedes tomen un cable, revisen la especificación técnica que está en la hoja técnica del cable, en el datasheet del cable. Entonces, ahí ustedes van a ver que dice MET, o MET o MAT, ¿verdad? Dice MAT, dice que es el Maximum Allowed Tension, o sea, la máxima tracción que el cable puede permitir. Esa máxima tracción que el cable puede permitir está calculada, ¿verdad? Dependiendo de qué, del span y del span combinado. De eso depende, de span combinado, el span según la distancia y el span según el clima. Ambas cosas colaboran para que podamos determinar cuál es la máxima tensión que el cable puede soportar en operación, es decir, cuando el cable ya está instalado, y en instalación, cuando el cable está siendo instalado en ese momento. ¿Ok? Más allá de la tracción, de la compresión, de la flexión, de la torsión que están presentes en la instalación. ¿Ok? Todo eso está presente en la instalación. Pero yo me estoy refiriendo a que es verdad, en el momento de la instalación yo lo puedo resolver poniendo un dinamómetro. Si yo sé, por ejemplo, que el MET, ¿no? Que la máxima tracción permitida del cable es 1800 newtons, yo pongo un dinamómetro y cuando llegue a 1799 newtons, el dinamómetro me va a decir que ya no puedo avanzar más. Y así lo controlo. Eso es una buena práctica en la instalación, ¿no? Practice, buena práctica. Pero cuando el cable ya está instalado, ¿cómo yo sé que no va a rebasar esos 1800 newtons? ¿Cómo lo sé? Pues la única forma de saberlo es conociendo lo que ocurre en ese ambiente. Es la única forma. Lo que ocurre, si hay mucho viento, si hay hielo, si hay nieve, si hay granizo o si no. De esa manera yo puedo saber si el cable que yo voy a instalar ahí en algún momento de su vida útil no va a tener alguna eventualidad. Y con eso, por supuesto, yo voy a tener problemas en la red. ¿Ok? Si ustedes quieren saber un poco más sobre esto, pues nosotros tenemos entrenamientos en los cuales explicamos con detalles cuáles son las fórmulas de cálculo de esfuerzo de cables, cálculos de esfuerzo de herrajes, todos los cálculos necesarios para que ustedes puedan tener una instalación completamente segura. Ok, entonces, en ese mismo tenor, ¿no? En ese mismo sentido, cuando yo ya he escogido el cable correcto, sé que no tengo ningún problema y tengo claro tengo claro cuál es la máxima tensión permitida de ese cable, los técnicos están conscientes de ello, pues yo debo saber también que voy a llegar a lugares de confinamiento donde yo necesito tener ciertas reservas técnicas que son necesarias para el mantenimiento, ya sea mantenimiento correctivo, que Dios quiera no sean muy seguidos, y mantenimientos preventivos que son parte de la administración del cableado.
Por ejemplo, una caja de derivación. Yo necesito una caja de derivación para saber qué va a pasar de aquí a 10, 15 años. Esa caja no hace más nada que estar esperando el momento preciso en el cual voy a hacer una bifurcación, por ejemplo, dentro de la ruta, ¿no? Y en esa caja yo necesito esas reservas técnicas. Ahora, esa reserva técnica tiene que ser coherente con el radio de curvatura de ese cable. ¿Cuántas veces ese cable va a poder curvarse? Y ese cable se va a poder curvar una cantidad de veces dependiendo del diámetro que tenga ese cable. O sea, todo está relacionado. Ahora, cuando yo voy a utilizar en otro escenario, ¿verdad? Cajas de confinamiento, ya sean estas cajas de empalme, por ejemplo, cuando yo quiera conectar dos carretes de fibra, caja de distribución, cuando yo quiera hacer primer nivel de división en la red, por ejemplo, yo tengo 8x8 en mi primer nivel de división de la red, pues voy a poner una caja de distribución, y luego caja de terminación en la terminación de esa división de la red, ¿verdad? En los siguientes 8 puertos de salida hacia los clientes, por ejemplo, las famosas cajas NAP. Okay, en todos estos lugares yo necesito poner reservas técnicas. Entonces, las cajas y las reservas técnicas, más allá de lo que signifiquen, ¿no? Más allá de lo que signifique cada cosa, necesita una reserva técnica. Esas reservas técnicas van a estar supereditadas, van a estar de cierta manera observadas, ¿verdad? Van a estar determinadas por el elemento al cual están dando soporte. Si fuese una caja, pues van a tener una reserva técnica de una cantidad X en metros, ¿no? Si fuese una caja de derivación, una reserva X en metros, ¿verdad? Va a depender de qué estemos haciendo. Pero más allá de eso es importante saber que la necesito, ¿verdad? Que no es un elemento decorativo y que no es una opinión, sino que la norma como tal me lo exige, poner las reservas técnicas, ¿no? Que van a estar dando soporte a un elemento de confinamiento. Y esto no solamente se ve en la parte aérea, tiene que verse también en la parte soterrada. Aunque no estamos hablando de la parte soterrada hoy, también es considerado en la parte soterrada, ¿no? La instalación que va en ducto. Ahora, ustedes pueden, dependiendo de lo que esté vigente en Ecuador en este momento, yo les digo que la realidad es que de forma internacional, las reservas técnicas en postes fueron ya retiradas de los drafts, retiradas de las publicaciones, de las normas, por lo mismo que estamos viendo en la pantalla, para evitar dopaje de postes, administraciones complicadas, resoluciones de problemas, contaminación visual. ¿Okay? Eso ya tiene aproximadamente 5 años que fue retirada de la norma. Es decir, utilizar reservas técnicas que van sobre los postes. Sin embargo, aún se siguen utilizando en algunos de nuestros países, porque tal vez no se ha observado la norma al pie de la letra, pero va a llegar el momento en que eso ocurra. Lo que se puede hacer, lo que se debe hacer es utilizar reservas técnicas que van en el span interpostal, ¿ok? ¿Qué es el span interpostal? El span que no está directamente en el poste, está a un lado del poste. ¿Cómo se instala? ¿Cuál es la distancia mínima? ¿Por qué? Las tensiones, todo eso lo explicamos en otros webinars que hemos tenido anteriormente, que les doy la recomendación de que lo vean con el mayorista, en este caso ZC, y les puedan dar el link o guiarlos de una mejor forma para poder encontrar el video. Pero lo importante es saber que la reserva técnica es necesaria y que la reserva técnica que la norma recomienda hoy, 2025, es la reserva técnica que va en span interpostal. Es la realidad. Sin embargo, ustedes acójanse a lo que lo que la norma local les diga. Ahora, dependiendo de, ¿verdad? La superficie que van a usar. Si es madera, observen los herrajes que deben ser para eso. Ok, un herraje de madera no es un herraje que va en un poste de madera, no es el mismo herraje que va en un poste de cemento. Un herraje que va en un poste de cemento no es el mismo herraje que va en un poste metálico, aunque los diámetros y la aplicación sea la misma. ¿Okay? Porque cada superficie tiene sus propias observaciones. ¿Okay? Entonces necesitan mirar qué van a hacer. Ok, tengo postes metálicos, tengo que usarlos. Bueno, tengo que usarlos porque esos postes están ahí. La norma no me impide usarlo, aunque me recomienda no hacerlo, pero los puedo utilizar. ¿Cuáles son esas recomendaciones o esas observaciones para poder utilizar ese poste de metal con herrajes para que soporte mi fibra? Debo entenderlo, debo saberlo. ¿Okay? Es importante saberlo. En la norma está escrita, revisen la norma, o
vuelvo otra vez como dice el dicho, vuelve la mula del trigo, ¿no? Ah, pregunten sobre otros webinars que hemos dado o tal vez si están interesados en inscribirse en un entrenamiento, que tenemos entrenamientos en línea, en lo cual podemos nosotros profundizar un poco más sobre estos temas y puedan preguntar al detalle. Ok, entonces, no importa qué técnica tú vayas a usar, si vas a utilizar técnica de retención o vas a utilizar técnica de suspensión, ¿no? Con sus determinados elementos de accesorios, como por ejemplo tensores. Si son tensores preformados, si son tensores tipo abrazadera, por qué usar este, por qué usar aquel, cuándo utilizar tipo A, cuándo utilizar tipo D, cuándo utilizar tipo J, cuándo utilizar brazos de tensores o los standoffs. Todo eso tiene un porqué, existe, pero dentro de cada una de estas clasificaciones, pues yo solamente tengo dos grandes grupos, los grupos de retención y los grupos de suspensión, no hay más, que me van a mí a ayudar a entender cómo tengo que hacer esa combinación de instalación, o sea, esa combinación de técnicas para que la buena práctica de instalación se refleje en el futuro. Yo pueda tener una red que yo la monte hoy y después de 15 años siga estando impecable, siga devengando de ella. Lo único que tengo que hacer son los mantenimientos preventivos, pero al fin del día esa red sigue estando operativa. ¿Por qué sigue estando operativa? Porque desde el principio instalamos según la norma, instalamos de forma correcta. Entonces, ¿cómo se instala correctamente un herraje de retención? ¿Cómo se instala correctamente un herraje de suspensión? ¿Y cómo combino las dos técnicas para que al final esto sea una buena práctica de instalación? Y para eso hay que recurrir a lo que dice la norma una vez más, ¿verdad? Hay una situación un poco más compleja que entender, que hay un tramo, por ejemplo, de 300 metros, en el cual, máximo 300 metros, y ese tramo de 300 metros va a ser un tramo recto de instalación, sin curvas, sin subidas, sin bajadas, recto. Si eso es así, en 300 metros, ¿verdad? Yo puedo aplicar una técnica muy sencilla. Pongo el primer herraje, vamos a ver aquí, mi primer herraje va a ser un herraje de retención. Y mi último herraje va a ser un herraje de retención. Los herrajes del centro van a ser herrajes de suspensión, ¿ok? Porque aquí yo voy a liberar tensión mecánica, tracción mecánica o tensión nominal, como quieran llamarlo. Y tienen que ser 300 metros. La explicación es un poco más técnica y tiene que ver con lo que dice la norma, pero ustedes hoy, por situaciones de lo que estamos conversando y por situaciones de tiempo, vamos a determinar que son 300 metros, que es lo que la norma indica, ¿ok? 300 metros rectos. Y no importa si estamos hablando de más de 4 postes. El ejemplo anterior era 4 postes, porque fin del día estamos hablando de span entre 80 y 100 metros. ¿Ok? Entonces, claro, 300 metros, 4 postes es lo que más o menos la lógica me dice. Pero si fuesen más de 4 metros, porque yo tengo span más pequeños, span de 40 metros, span de 30 metros, por ejemplo, y tengo, por ejemplo, 7 postes. Bueno, es lo mismo. El primer herraje va a ser herraje de retención y el último herraje va a ser herraje de retención. Todos los de en medio, que en este caso son 5, son herrajes de suspensión. Es así como debe ser instalada de forma correcta. Tú puedes instalar uno de retención aquí, otro de retención aquí, otro de retención aquí y otro de retención y así sucesivamente, llenarte solo de retención y pensar que estás haciendo un buen trabajo porque estás la fibra bien sujeta, lo cual no es correcto porque no puedes liberar tensión. No se puede liberar tensión. La flecha, que es para lo que sirve, para liberar tensión, cuando eso ocurra, cuando yo tenga viento, vibración, nieve, hielo, granizo o una situación compleja en la instalación, pues la fibra no va a poder liberar tensión, con lo cual va a llegar a un punto de elongación. Si eso ocurre, pues ya estamos fregados, ya se nos complicó la vida, porque seguramente me va a tocar desmontar la fibra y reparar. Ok, entonces, si yo tengo más de 300 metros, ok, estos solamente son tips. Si tengo más de 300 metros entre mis dos puntos de retención, entonces yo sé que son más de 300 metros, por ejemplo 450 o 500, pues yo voy a ir poniendo herrajes de retención en el centro. Cada 2 o 3 postes, herrajes de retención, ¿sí? Considerando que no superen los 300 metros. Eso es lo que yo debo ir haciendo. Es ahí un poco más a discreción,
porque va a depender de lo que ustedes conozcan sobre su ambiente. No va a depender de si es largo, como vimos hace un momento, perdón, si es corto, si es mediano, si es largo, si es extra largo, eso con respecto a la distancia, el span, y además si el span es pesado, mediano o ligero. ¿Okay? Si ustedes entienden eso, van a poder tener un elemento de discrecional, ¿no? Para poder dirimir algún problema y resolverlo de una forma más rápida. Ok, entonces, eso en líneas rectas. ¿Cuál es la única excepción? Siempre lo digo, si alguna vez ustedes vieron una charla mía, saben bien que yo puedo poner dos herrajes de retención juntas y lo puedo validar porque tengo un cambio en el sentido, en la dirección de esa fibra o de esos postes que están haciendo como soporte para la instalación de la fibra. Si yo voy y, por ejemplo, arriba o abajo, izquierda o derecha, y ese cambio es más de 10 grados, dos postes de retención juntos, o dos técnicas de retención juntas, o dos herrajes de retención juntas, como ustedes quieran verlo. ¿Okay? Norte, sur, este u oeste. ¿Por qué? Porque en realidad la tensión, como ya dije al principio, no está dada en los herrajes de suspensión, sino en los herrajes de retención. Ahí está vista la tensión real. Los herrajes de suspensión solo van a servir para sustentar la fibra y darme liberación de esa tensión. Ahora, hay momentos, hasta ahora hemos visto todo planito, como que en unas circunstancias normales. Postes de 100 metros de span, postes hasta de 200 metros de span. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más de 200 metros de span? Si ustedes se dieron cuenta, yo les presenté una filmina, o sea, una slide hace unos minutos atrás, donde decía que los span largos son los span que están sobre los 200 metros. ¿Por qué la norma dice eso? ¿Por qué dice, oye, después de 200 metros se considera un span largo? Porque el herraje incluso que va a soportar esos cables, basado en lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Es distinto en su forma, es distinto en su formato, es distinto en sus tensiones, en sus resistencias mecánicas, distinto en su funcionamiento incluso, aunque sirve para la misma función, retención o suspensión, pero son distintos los herrajes. Y es simple, ¿verdad? Es simple, porque si yo tengo una mayor distancia, ya la norma no me exige a mí utilizar un formato definido. La norma lo que único que me dice a mí es que yo debo utilizar todo certificado. Y ahí viene una situación compleja, porque para certificar la norma no te está diciendo que pidas un certificado ISO o un certificado E2 o que un certificado UL o ETL del producto. No te está diciendo eso. Lo que la norma te está diciendo es que tú verifiques que la tensión, que la compresión, que la resistencia mecánica, tanto del herraje como de la fibra, son compatibles. Y para eso necesitas conocer. Es saber cómo se calcula la flecha matemáticamente, cómo se calculan las tensiones de la fibra, cómo se calcula la tensión de los herrajes en función del ambiente. Necesitas saberlo. Ahora, ¿qué les digo yo? ¿Qué es lo que hace la industria para resolver el problema de no tener expertos en todas partes? Porque es complicado tener expertos en todas partes. Es más, si una compañía recién comienza, es muy difícil que tenga un experto dentro de sus filas. Alguien que tenga un entrenamiento, un entrenamiento superior en este campo. Es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? ¿Qué es lo que hace, perdón, la industria? La industria lo que hace es que fabrica productos que puedan compensar ciertos grupos, ciertos segmentos en los cuales se embeben algunas cosas. Por ejemplo, si yo sé que yo como fabricante, ¿verdad? Estoy hablando de Cabrix. Yo como fabricante sé que van a haber escenarios donde la tracción máxima que los cables y los herrajes van a estar sometidos va a ser un máximo de 5 kilonewtons, ¿verdad? Ya estamos hablando de medidas, 5 kilonewtons. Entonces yo voy a fabricar un herraje de hasta 5 kilonewtons y lo voy a poner en mi especificación. ¿Para qué te ayuda eso? ¿Cómo ayuda eso al instalador? Aunque cuando él entienda, ¿verdad? Aunque no son expertos, entienda que esa situación está presente, no va a comprar un herraje de 10 kilonewtons, por ejemplo, que soporte 10 kilonewtons, porque está
subutilizando esa información. Está subutilizando ese producto. Tal vez un producto que costaba, solo un ejemplo, $10. Yo voy a comprar un producto que cuesta $20 o $30. Con lo cual, pues por supuesto, mi presupuesto va a subir demasiado. Entonces, lo que tenemos que saber es que no va a ser posible, o sea, que tengo que yo encasillarme dentro de ciertos niveles que ya el fabricante me entrega. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, sencillo, pidan un herraje cualquiera, miren la especificación técnica y ustedes van a ver 2.5 kilonewtons. Todo lo que es para abajo pueden usar. Pueden utilizar todo de 2.5 hacia abajo. Luego van a ver 5 kilonewtons. Luego van a ver 10 kilonewtons. Después van a ver 15 kilonewtons. Y ahí están las categorías. Categorías baja, categoría mediana, categoría pesada y categoría extra pesada. De esa manera es como la industria resuelve el problema de inventario para poder colocarlo dentro de alguna especificación clara, ¿no? Y de esa manera va a ser mucho más sencillo para el que consume poder elegir una u otra clasificación. Ok, entonces eso con respecto a la instalación de los cables, de punto a punto, desde mi central hasta mi caja de terminación, la caja NAP, ¿no? Hasta la caja de terminación, la caja NAP. Luego, después de la caja NAP, yo debo saber que voy a poner un cable, yo debo poner una estructura, que es la estructura de la última milla, ¿no? Ahora mismo no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí es importante saber que el cable que se va a utilizar es un cable especializado, que va a estar afuera y va a estar adentro, ¿verdad? Va a estar en la parte externa y va a estar en la parte de intraedificio. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces el cable tiene que tener ciertas especificaciones que lo permitan subsistir en ambos escenarios. Aparte de eso, es un cable que debe resolver el radio de curvatura interno, ¿no? Mínimo tiene que ser GS57, ¿no? Revisando la parte de los cables, vamos a saber cuáles son las matrículas internacionales que intervienen en la clasificación de los cables, ¿no? GS52, GS55, GS57, en fin, dónde utilizarlas y por qué. Y adicionalmente a eso, tiene que ser compatible con la vida, porque va a estar en contacto con seres vivos. Entonces, ahí tenemos una gama grande posible de cables que pueden ser planos, que pueden ser redondos, que pueden ser ovalados, que pueden ser incluso armados, dependiendo de la necesidad. Entonces, ¿qué define que es un cable de acometida? Pues simplemente su función, no tanto su estructura. Sin embargo, para nosotros un cable drop es esto. Eso es un cable drop. Todo el mundo dice un cable drop y se imagina de esto. Es correcto, es un cable drop, pero ese es un tipo de cable drop. ¿Ok? Sí, es verdad que es un cable drop, pero no son las únicas formas o el único formato de los cables drop. Sin embargo, si estamos hablando de un cable drop como este, tengo que darme cuenta que al momento de la instalación yo debo seleccionar el cable correcto. Recuerde que los cables tienen que ser dieléctricos, en este caso es un cable que tiene que ser compatible con la vida. Si el cable es, por ejemplo, metálico por dentro y metálico por fuera, entonces yo podría tener un problema, como en el caso de la figura que se encuentra aquí en el lado derecho. Es metálico afuera y metálico adentro. El cable que tenemos aquí sobre el lado izquierdo es metálico afuera, pero es dieléctrico por dentro. Entonces, a la hora de escoger yo el cable, pues yo debería escoger un cable que yo podría convertirlo en un cable dieléctrico. Y eso tiene que ver con la buena práctica de instalación. Por ejemplo, yo llego aquí en este segmento que se llama punto de demarcación, es así como se llama. Déjame buscar no puedo darle clic. Aquí fue. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el punto de marcación, que es donde yo convierto, según la norma, ¿verdad? Yo convierto de externo a interno. Eso es lo que ocurre. Perdón, de planta externa a intraedificio. Ese es el término correcto. Entonces, toda esta parte que está aquí es intraedificio. Significa que si un rayo golpea aquí, por alguna razón, o un transformador, por ejemplo, descarga el cable, entonces la corriente va a venir por aquí. Pero si yo aquí corto el mensajero, no tengo que sacarlo, solo tengo que cortarlo 1 centímetro. Quiere decir que yo estoy cortando, ¿verdad? Esa continuidad eléctrica. Y toda esta parte es un cable, convierte un cable que era no dieléctrico porque tenía un elemento metálico a un cable dieléctrico en la parte intraedificio.
Con lo cual yo evito que golpee, por ejemplo, eh, que una transiente, que una corriente parásita pegue en un equipo, golpee a un servidor, lo que sea, o un equipo que tiene cierta cantidad de costos financieros, ¿no? Peor que golpeen a alguna persona, ¿no? Porque ustedes saben que la corriente eléctrica va a descargar donde haya menos impedancia. Entonces, si descarga una persona, ya la cosa es distinta. Ya no es lo mismo, no estamos hablando de un tema civil, sino posiblemente un tema penal si hay un deceso de una persona, ¿no? Entonces, si es que yo ya cometí el error de poner un cable que era metal por fuera, porque eso es un error, y un cable que es metal por dentro, ¿ok? Si yo lo hice por ignorancia, por inobservancia, porque pensé que era lo que me importaba, lo que me convenía, entonces yo debo agregar la 607 de la TIA, porque el cable es no dieléctrico. Entonces un cable no dieléctrico, la 607 de la TIA está presente. Con lo cual yo debo agregar un paso más en la instalación, ¿ok? Un paso más en la instalación y por supuesto voy a incrementar el presupuesto del cable. Después de eso ya tiene que ver con criterios de instalación, buenas prácticas de instalación, que tienen que ver con lo que la norma indica, ¿no? Esta situación de los 300 metros que les hace un momento está implícito también aquí en esta parte. Por eso es que cuando fabricamos un cable, para que seamos competitivos en el mercado, una, para que el negocio sea rentable, dos, se fabrica este tipo de cables, que es un cable que tiene 2 milímetros, eso es todo lo que tiene, ¿verdad? 2 milímetros de grosor y tiene 3 milímetros sin el mensajero de largo o de alto. Con el mensajero son 5 milímetros. Eso es todo. Entonces, si yo voy a fabricar ese cable, ¿qué voy a hacer? Voy a observar lo que la norma dice. La norma me dice que yo voy a poner cada 300 metros una caja de terminación. Eso es lo que la norma dice. Está relacionado con otras situaciones que no puedo nombrar ahora por cuestión de tiempo, pero la norma dice 300 metros una caja de terminación, una caja NAP. Significa que yo cada 150 metros debería tener líneas corridas desde una caja NAP como máximo para cubrir un diámetro completo de 150 metros. ¿Va? Un diámetro completo de 150, pero un radio completo de 150 metros. Entonces, por eso se fabrica que el cable no supere 150 metros de la caja NAP hacia el usuario. ¿Okay? Si fuera aquí, por ejemplo, o si fuese de aquí, no más de 150 metros. Y que la distancia entre los postes no sea más de 50 metros. ¿Por qué? Porque el cable está desarrollado para 600 newtons de tracción. Por eso estos 50 metros son importantes. Estos dos valores están directamente relacionados. ¿Qué pasa si el cable está instalado ya y supera más de 600 newtons? Entonces, este cable va a tener una macrocurvatura, así es como se llama. O puede ser una microcurvatura por estiramiento. Si eso ocurre, voy a tener pérdidas que pueden desconectar al usuario. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la especificación técnica son 600 newtons. Eso es lo que ustedes van a ver en la especificación, pero nunca van a ver en la especificación la distancia, el span entre ellas. ¿Por qué? Porque es una fibra drop. La fibra drop está diseñada para un espacio específico, que es la zona urbana. La zona urbana tiene condiciones también que son particulares, que están determinadas por la norma que dice a qué distancia están los postes instalados en la zona urbana. Todo es relacionado, todo está relacionado. Entonces, por esa razón, 50 metros es como se fabrica. Yo fabrico el cable de esa manera. Cualquier otro fabricante lo fabrica así. Lo va a hacer porque está basado, está soportando su fabricación sobre la norma de instalación. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y luego, pues, obviamente los cerrajes que van a estar ahí tienen sus propias formas, su formato y sus especificaciones, sabiendo de antemano que aquí solo tengo una técnica, ¿verdad? Que es la técnica de retención, no hay técnica de suspensión para instalar cables drop o cables de acometida. ¿Okay? Y los diferentes formatos que ustedes pueden escoger, pues por supuesto van a estar a su discreción, va a depender de lo que ustedes se sientan más cómodos, siempre y cuando respeten el tipo de cable que van a utilizar.
Ok, entonces ya el tiempo se nos terminó. No sé si tengan preguntas, Javier, si hay preguntas por ahí alguna, si la hay, entonces para irlas evacuando ahora. Y hasta eso, mientras se leen las preguntas, sí que existen, pues le voy a dejar esta presentación que habla sobre los entrenamientos de Cablix que están disponibles dentro del sitio web de Cablix, es la academia de Cablix, no es el sitio comercial de Cablix, ¿ok? Es el sitio de la academia, donde ustedes van a poder revisar los cursos que están disponibles para ustedes. Usualmente ponemos uno o dos cursos por mes, están disponibles, son cursos en línea la mayoría. También puede ser que coordinemos cursos presenciales, pero en este caso los cursos presenciales los vamos a promocionar por medio de ZC, que es la cara visible en Ecuador, ¿no? Entonces ustedes van a entrar a www.cablix.com/edu y van a entrar a el sitio de la Academia de Cablix, que se llama Cablix Academy. Listo, entonces esa información quería dejarles para que ustedes sepan que pueden acceder a cualquier entrenamiento de forma continua con nosotros. Listo, ahora sí, Javier, no sé si hay preguntas para ver si la vamos evacuando. Gracias, Marcos. Tenemos un par de consultas por el momento. La primera, bueno, un poquito hacia atrás, recordando lo que vimos en el tema de las distancias con respecto a la flecha sobre el nivel del suelo y la relación que esta tiene con los postes. Tenemos una consulta de Julio, el cual nos indica sobre los 18,5 metros de altura mínima, que en algún momento se mencionó en el webinar. Esto se mide en los extremos de los cables, en los puntos de sujeción, o cuál es el punto de referencia. No, tiene que ser la flecha, ¿no? Tiene que ser la Correcto. flecha. La flecha es esa barriguita que hace el cable por gravedad. El punto más bajo de esa barriguita que hace el cable por gravedad es la flecha. Ese punto más bajo es el que tienes que considerar, no los amarres, sino el punto más bajo. Perfecto. También tenemos otra consulta por parte de nuestro amigo Fernando, que hace la consulta. ¿Por qué no se distribuyen cables con span de 200 metros como un estándar? Porque no es lo que conviene. No, es un tema que no es lo que conviene. Si, por ejemplo, no, ¿qué es estándar? ¿Qué significa estándar? Estándar significa que todo, ¿verdad? Todo es igual. No importa quién lo fabrique, ¿verdad? Eso significa estándar. Por ejemplo, los seres humanos somos estándar con respecto a la raza. No importa si con mal dicho está, ¿no? No importa si es raza negra, raza blanca, indio o chino. Humanamente todos estándares somos la raza humana, porque todos tenemos una cabeza, dos manos, ¿verdad? 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, todos de forma estándar. Eso es lo que significa estándar. Entonces, si yo digo que todas las fibras van a ser 200 metros, ¿qué ocurre cuando necesites 80 metros o cuando necesites 100 metros? Y vas a vas a repagar por una situación de 200 metros cuando realmente yo necesitaba 80. Recuerda que la estructura del cable, el peso del cable, el diámetro del cable está relacionado directamente, o sea, es directamente proporcional con el span. Un cable de 100 metros de span, para que lo entiendas, con un cable de 500 metros de span, son completamente diferentes con respecto a su forma. Internamente, el diámetro va a ser más grande, va a ser mucho más pesado, ¿okay? Va a tener las mismas posiciones del FRP, por ejemplo, en el centro, pero ese FRP va a ser más grueso. Y con eso, ¿qué ocurre? Al ser más pesado, yo tengo que determinar que los elementos que van a soportar ese cable, como los herrajes, también tienen que ser distintos. O sea, todo cambia. Entonces no voy a poner un estándar de 200 metros cuando yo realmente necesitaba 80, o cuando yo realmente necesitaba 100 o 120. Esa es la razón por la cual se hacen cables con inventarios de span 80, 100, 120, 50, 200, 500, 300, dependiendo de la necesidad. Esa es la razón. Muchas gracias, Marcos, por la explicación. Por eso no tenemos más consultas de los participantes que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces con eso vamos a dar cierre a este webinar. Marcos, una vez más agradeciéndote por
las enseñanzas, las experiencias que nos ha compartido el día de hoy. A todo el público presente, gracias por acompañarnos y estar pendientes siempre en nuestras redes sociales. Recuerden siempre @ZCMayoristas para que estén al día y en constante conocimiento de todas las estrategias o en este caso presentaciones que ZC prepara para ustedes mes a mes, no solamente en la línea de fibra óptica, sino en toda la línea de productos que ZC maneja y están al servicio de todos ustedes. Con esto me despido, muchísimas gracias, mi nombre es Javier Merino, colaborador de ZC Mayoristas y también gerente de la marca Cablix aquí en Ecuador. Muy amable a todos, que tengan un excelente día. Muy buenos días, muchas gracias.